por ejemplo, en las iglesias de Pamplona, Pamplona que en España, donde salen unos muchachos para la Semana Santa. Y gente que, por cierto, aún todavía no ha podido perdonarse por lo que realizó, por lo que hace o por lo que está haciendo, y aparece con un cono de color blanco, aparece con una túnica de color blanco, y agarran unos azotes y se van azotando en toda la procesión. Es gente que vive con una culpabilidad impresionante. Por eso te estaba diciendo que la culpa es la venganza que se tiene contra uno mismo, porque tú no te puedes perdonar. Y cuando eso se incrementa en niveles aún mayores, ahí es donde justamente viene lo que se llama la depresión. Amén. Entonces, cuando una persona vive con culpa, bloquea su potencial, bloquea el talento, bloquea prácticamente el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra. Vas a perdonar lo que te voy a decir, pero Dios no te trajo a esta tierra para que tú soples botellas. Dios te trajo a esta tierra con un rol, con un propósito, con un diseño, con un plan que tienes que realizarlo. Pero a veces no nos enseñaron. Yo hasta mis 40 años yo no sabía absolutamente nada de lo que era prácticamente rol, propósito, diseño, planes y funciones que yo tenía en esta tierra. A mí me enseñaron que el hombre solamente nace, crece, se reproduce y muere y punto. Nada más. Entonces hoy en día, con la revelación que te da la palabra, por eso siempre te voy a instar a que la repases siempre. Entonces, cuando una persona vive con este sentimiento de culpa, ¿sabes qué? Se bloquea. No puede producir, no puede ser, ¿qué te digo?, instrumento para Dios, porque la culpa lo tiene frenado, lo tiene atascado, lo tiene en una forma prácticamente ahí en stand-by. No le permite ser libre. Porque vivir con culpa es vivir con una especie de una cadena perpetua, como en un círculo vicioso que no puede salir sencillamente por la culpa. Y eso lo lleva, por cierto, a sufrir ¿qué cosa? Las privaciones. Él no puede proyectarse. Cuando tú, por ejemplo, has vivido con extremas carencias, con extremas necesidades, y ahorita puedes tú tener dinero, ahorita puedes estar quizás tú, al menos, no yeca, no carente, puedes estar, pero como tienes la estructura mental que mejor lo tienes, y si después no hay, y si después ya no tengo, y si después, entonces eso te lleva a las privaciones. ¿Cuántas veces quizás pudiste disfrutar de las cosas que yo te estaba dando, pero tú dijiste, no, prefiero que no, ¿cómo voy a gastar en eso? Y era precisamente que Dios te estaba como prácticamente empujando para que tú disfrutes de ese tiempo. Por eso que la culpa te lleva a que sufras un poco de privaciones, y por cierto eso te lleva a vivir una vida de repente así, media como anacoreta, así frenada, sin hacer nada. Yo conozco gente que se la pasó en su hamaca desde los 65 años que la jubilaron hasta los 90 que partió, no salió de su casa más, no intentó hacer otra cosa más. No sé qué te digo, no se ni preocupó, ni pensó, ni se proyectó en nada. ¿Por qué? Porque no tenía prácticamente esto que es la palabra. Pero cuando tú tienes esto te propicia fe. La fe es una chispa, la fe es una dinamita, la fe prácticamente te enciende el motor y no se apaga. Y para que siga encendida tú tienes que meterle combustible, y el combustible se llama oración. Pero si no oras, si no tienes contacto prácticamente con el cordón umbilical espiritual que es del cielo, obviamente no va a bajar la gasolina para que sigas caminando. Es la oración, es el contacto con tu Padre Celestial, es la relación, la comunión y el enlazamiento que tú tienes que hacer con Él. ¿Para que qué? Para que tú puedas despojarte de la carga, del peso, del asedio, del afán, de la preocupación y de cualquier cochinera que el diablo te ponga. Entonces tus pensamientos ya no son rígidos. Muchas veces viene también el autorreproche. Ay, ¿por qué lo hice? ¿En qué momento lo hice? ¿Por qué me callé? Si tú pude hablarlo, pude decirlo, pero pude soltarle y decirle una cosa, pero me callé. Tendría que haber hablado. Tendría que
haberle dicho sus cuantas palabras, pero no se lo dijo. Y viene una especie de autorreproche, o sea, tú mismo, ¿cómo se llama? Te castigas. Y eso te lleva, por cierto, a un pensamiento rígido. La persona los establece y trata de vivir de acuerdo a esos pensamientos rígidos, cuadrados, por ejemplo. Peor todavía si has tenido papás con mucha falla de carácter. Peor si has tenido todavía dentro de tu casa una atmósfera donde tenías una mamá que nunca acababa de hablar, una madre o un papá que caramba paraba con una queja constantemente y te repitieron las cosas tanto, que caramba, tus pensamientos se quedaron cuadrados, por ejemplo. Y que tienes aún todavía una posición de culpabilidad. Quizás te dijeron, por ti no terminé mi carrera. Yo que estaba bien, hasta que apareciste tú. Y caramba, ahora vienen las cosas así. A veces gente que se siente culpable por la separación de sus padres, por ejemplo. Creen que ellos han tenido la culpa. Es más, como no los quisieron, no los besaron, no los amaron, nunca sintieron las caricias, entonces ese pelado crece como seco y se siente culpable. Si algo pasa, si se fragmenta la familia, si se rompe la familia, o cuando te remarcan los errores del pasado. Por tu culpa estamos así, por tu culpa es por acá, y por tu culpa y por tu culpa, y el ay miencha. Esa persona nunca deja de, ¿qué te puedo decir?, de marcar a la otra los problemas que ha tenido. Gente que se siente culpable realmente por lo que pasó. Tuve un padre ausente, mamá trabajaba, el familiar que era mayor me dejó un fuerte trauma, esto me marcó mucho y eso me llevó a odiar junto a mis padres y como consecuencia me metí y me sentí también culpable. De repente por la ruina que pasó en mi casa, tuve una enfermedad que lo desgastó. Por eso que la culpa viene siempre con un mensaje. Está bien lo que hiciste, pero no me alcanza. El mensaje que viene prácticamente a continuación son quienes transmiten que las cosas están bien, pero que podrían ser mucho mejor. Y nunca hay contentamiento. ¿Por qué? Porque existe eso en cuanto se refiere a la culpa. La culpa lleva a que la persona sea inconforme, y no solamente inconforme, sino que también perfeccionista. Porque como vivió así prácticamente caminando como en un campo minado, sí, eso la llevó prácticamente a tener un alma muy angustiada. Y es tanta la cara de cuando tú vienes con un problema, por ejemplo, en tu casa, y lo plasmas y lo conversas, ves que la respuesta de la otra persona ya como que se muere. Yo dije, nada más te estoy plasmando cosas, nada más de lo que me está tocando vivir, pero la otra persona que vive con culpa, que ha vivido prácticamente con una culpabilidad constante, está en un fuerte riesgo de que prácticamente colapse por la culpa. Entonces ese dolor que aparentemente tú estabas llevando a tu casa para que tu mamá en alguna forma como que te consuele, acabas tú, como se llama, siendo manipulado por esa persona. Así que eres responsable por lo que hiciste. Si te atribuyen, por ejemplo, la culpa de lo que otros decidieron o sientes, porque no trataste así eso, vas a estar quizás en este problema. No es así, estás con depresión porque decidiste estarlo. La gente que te echa la culpa de sus propias decisiones, dice, es por ti que estoy así. Es por lo que tú hiciste que estoy así. ¿Cómo no voy a reaccionar así después de lo que me dijiste? Entonces, gente pero tan sensible, que hace que la otra persona sienta pero tanta culpa, que con esa culpabilidad, por cierto, no puede la persona funcionar. Entonces viene la pregunta, ¿cómo puedo yo caminar en libertad? ¿Cómo puedo yo caminar en la libertad para que esa parte de las culpas ya la esté echando fuera y ya no viva con culpas? Si tú te equivocas, o si pasó algo en tu vida, o si te aconteció algo que de repente hasta hoy tú sigues cargándolo, déjame decirte que hoy Dios quiere liberar. La Biblia es muy clara, la Biblia es muy específica. Y nos dice en el capítulo 28, 13 del libro de Proverbios, que el que encubre sus pecados no prosperará. Y conocen ustedes esa cita. Ya varias veces se las he dicho. Siempre, como se llama, en el altar, los siervos, cuando viene la Santa Cena,
instan prácticamente al pueblo para que realice o haga prácticamente lo que corresponde. Y la Biblia es clara en el 28:13 del libro de Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y la pregunta de la noche es, ¿tú quieres la misericordia de Dios? Pero claro que sí. Y de repente tienes aquí un pecado o alguna falta o alguna mancha que todavía no la largas, no la sueltas, no la comentas, no la has confesado. Llama por teléfono, hay cerca de 20 consejeros. Y de repente alguno que ni te conoce, pero le largas el pecado, le botas el bulto. Yo ya no quiero sentir esa culpabilidad. Ya no quiero estar, mejor dicho, con esa carga, con ese peso, asedio, afán en mi corazón. Es necesario que se larguen los problemas. Es necesario que se largue todo lo que está en tu alma. Todo lo que pudo haberte pasado. De repente en niña, de repente en tu preadolescencia o adolescencia o en la juventud, en la adultez, o ya como estás hoy, maduro o madura. Hay cosas que muchas veces consideramos que no son necesarios contarlas porque uy, ¿qué van a decir? ¡Qué vergüenza! Pero tú llamas por teléfono. Si la persona que te está ministrando percibes que realmente es una persona que te está escuchando y que te va de repente a dar, pero no importa, porque siempre lo que es feo duele. Siempre lo que es feo sacarlo duele. ¿Acaso no un puchichi que viene a ser como una especie de un grano de pus al apretarlo para sacarle toda esa cosa contaminada, infecciosa, y te apretan que tú estás muerto de risa como si te hubieran contado un chiste? No, ¿verdad? Te duele y te duele hasta que al final sale ya la sangre y de repente con un poco de, que te digo, de medicación, eso empieza a sanar. Entonces tú ya no caminas con culpa, ya no estás transitando en esta tierra con un problema de culpabilidad. Por eso te dije, si te equivocaste, si tuviste un error, si tuviste de repente algún acto o alguna situación en la cual fallaste, hoy es el tiempo para que tú hagas una llamada y larga el problema, larga la carga, el peso, larga ese pecado que te tiene de repente trancado, te tiene de repente frenado, atascado ahí. Es como si tuvieras ¿qué te digo? Una inflamación en un pie, de repente bueno, hoy ya no hay juanete porque hoy hay zapatos tan blanditos, ¿no? Pero de repente un callo quizás, o en la uña quizás ahí alguna infección o algo, un dolor. Y cuando lo sacan, claro, quizás te duela, pero de repente trae el bálsamo, trae el refrigerio, trae, mejor dicho, ¿qué te digo? Una postura de calma. Hay mucha gente que está con problemas todavía guardados en su corazón. Y si te equivocas, como te dije, amén. Todos somos seres humanos y estamos proclives a equivocarnos, proclives a errar, proclives a vivir realmente alguna situación que en el tiempo pasado, caramba, no teníamos la sabiduría que hoy tenemos y hemos metido la pata bien feo. Hemos lastimado, hemos herido, hemos traído quizás malintencionadamente, hemos hecho muchos actos con premeditación, alevosía, mala intención y ensañamiento. Un término medio de ahí del área de los abogados jurídicos. Pero Dios hoy te dice, ¿quieres caminar sin culpas? ¿Quieres vivir sin culpas? Larga tu problema. Háblalo, confiésalo. Llama de repente. Hay gente que pone a través de los medios de comunicación, colocan una barra de teléfonos, colocan una barra de cosas. Y ahí llamas y te contactas y ahí puedes, por cierto, ¿qué te puedo decir? Hablar. Saber pedir perdón al Señor es un acto de mucha grandeza. Cuando tú le pides perdón a Dios, es un acto espectacular, si se quiere decir así. Y de sacarte las culpas sabiendo confesar los pecados que cometemos. Muchas veces, además de confesar nuestros errores a Dios, necesitamos también repararlos. Si está en tus manos, si está en tus medios y en tus manos y las circunstancias están realmente óptimas y si puedes reparar un problema que fue, por cierto, tuviste una cierta culpabilidad, tú puedes arreglar. Por eso que la reparación es un elemento, ¿qué cosa?
qué cosa muy importante. La reparación es algo que se necesita porque es el resarcimiento, es la satisfacción, es prácticamente la compensación que una persona hace a la otra. Yo no sé si tú te tumbaste a alguien. Yo desconozco, mejor dicho, tu vida, tu corazón, pero la reparación es algo muy bueno. Es decir, si tumbaste a una persona, amén, se lo confiesas a Dios y lo largas, Señor, de veras que yo prometí con un corazón lleno de maldad. Prometí que devolvería ese dinero. Juré que prometía ese dinero. A pesar que me decían que ese dinero tenía ya un destino o que no era de la persona, sin embargo, yo me propuse a que me lo dé, y me lo di y me lo dio, aún no teniendo ni siquiera ni el plan A, ni B, ni C para poder devolver. Si puedes reparar ese daño, hacelo. Otro ejemplo de reparación es que si trataste mal a una persona, si la lastimaste, si fuiste muy, pero muy torpe, si fuiste prácticamente muy duro en soltar un lenguaje que prácticamente no es de un hijo de Dios, puedes reparar. ¿Qué te cuesta reparar eso? Has dejado muy lastimada a esa persona. Así que otro ejemplo es ese, el que tú puedas, por cierto, alinearte con esa persona, pedirle perdón y, por cierto, bueno, habrán casos que hasta tú la puedes bendecir. Y la bendición no exactamente es económica, hay muchas formas también. Quizás, no sé, los detalles son muy, muy variados para poder hacer posible. Felicítala, bendícela, ora por ella. ¿Y qué te puedo decir? Haz algo para que esa persona sane el corazón del puñal, quizás de la traición, quizás de la estafa, quizás del robo o del tumbe, o tantas formas, ¿no? Como el enemigo nos dice en ese programa que ya no hay, pero que te gustaba, 1000 maneras de matar o de morir. Amén. Así que Dios te pone, mejor dicho, esa alternativa, que para que tú te saques de la culpabilidad, repara las cosas, ordena las cosas, alíñate con Dios en esas cosas, confiesa tu pecado. Así dice 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa sí alcanzará misericordia. Todo lo que tienes en tus manos es para disfrutar con el Señor. Lo que tú has recibido hasta este tiempo. No que mi trabajo, que yo me rompí los lomos, que me saqué la infundia trabajando bien, chica. Usted no se imagina el esfuerzo, pero ¿quién te dio el esfuerzo? ¿Quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio el talento? ¿Quién te dio la sagacidad? ¿Quién te dio la destreza? ¿Quién te dio la creatividad? Dios. Él te dio todo. A otros no le dio eso. A otros como que le secó la cabeza para que no sepan qué hacer, qué sabes hacer. Te responden de todo, te dicen, y no saben nada al final. Pero a ti te dio ese privilegio Dios. Así que todo lo que tienes en tus manos es para que lo disfrutes con el Señor. La cita que yo leí, el capítulo 12, versículo 3 del libro de ¿qué? De Juan. Dice que esta chica no se frenó. Esa chica no estuvo preguntando si lo hacía o no lo hacía. Ella venía con el corazón en una determinación tal. Se abrió el paso entre las personas que están ahí. Se tiró al suelo, dobló sus rodillas, sacó esa libra de nardo fino que tenía, que costaba, dice la Biblia, mucho precio, y comenzó a ungir al Señor. Ella no dice, uy, de repente, ¿por qué me voy a gastar esta plata? Caramba, que no. Con esto puedo comprar otras cosas, las necesito. Sí, esta mujer entendió que sí, ella tenía un frasco, era para disfrutarlo, y lo que lo disfrutó, lo disfrutó. ¿Qué propició todo eso? Que toda la casa quedó perfumada. Toda la casa quedó, ¿qué te digo? Con un olor grato, con un olor fragante, con un grato perfume prácticamente. Y ahí estaba Judas. Judas no estaba fuera de la casa, Judas estaba dentro. Y comenzó a meter culpa, ¿no? Y ahí empezó a meter culpa y a meter culpa. Sí, ay, cuánta plata que se gastó. Ay, caramba, cuánta plata que se ha derrochado. Cuánta plata que por acá. Si hubiera vendido, si hubiera dado a los pobres, hubiéramos comprado comida, caramba. ¿Cómo va a ser esta mujer esto? Y ahí. Sus comentarios no estaban relacionados con el amor a los pobres, porque él nunca amó a los pobres. Era solamente su coto de Judas. Sus expresiones nada más. Esto significa que no todo lo que te dicen algo
manifiestan, por cierto, su verdadera intención, su verdadera motivación. Es por eso que tienen que cosa es que disfrutar. Disfruta sin culpa. Una de las preciosas formas de disfrutar es cuando tú, que te digo, haces una bendición, cuando bendices a tu prójimo, cuando le das a un necesitado. Y no me digas que no los hay. Las calles están repletas de esto. En mi casa tengo ¿qué te puedo decir? Una parte está cubierta totalmente, pero en la parte de arriba hay como unos pequeños círculos y ahí colocamos colgados pan, colocados un poco de papas, colocamos un poco de cosas ahí, ¿me entienden? Entonces le colocamos un letrero, el que necesite esta papa, llévesela. El que necesita esto, lléveselo. Y en un abrir y cerrar de ojos, eso queda pelado. ¿Por qué? Porque no vas a esperar que te toquen la puerta. Cuelga algo en la puerta. No me digas que no puedes comprar pan. Compra una bolsa de pan, amárrala en tu puerta y dice el que necesite pan, lléveselo. Y vas a ver que ¡pum! Al tiro se lleva todo. Y cuando tú abres la puerta y ves que no hay, te pones a llorar, te pones a lamentar, te da tristeza, ay caramba, ¿cómo se llevaron el pan? No, como que Dios derrama de lo alto algo y sientes prácticamente que has hecho algo bueno. Amén. Por eso que tienes que alejarte de todo lo que implica el recuerdo del pasado. La Biblia es bien clara en el 8.1 de Juan no, sino, perdón, del libro de Romanos, que te dice que el que está en Cristo no tiene ningún tipo de condenación. Ahora, si tú todavía eres cristiano y todavía no eres cristiano, de repente vas a sentir esa condenación. Pero aquí la Biblia es bien clara, que el que está en Cristo, el que está guardado en Cristo, no tiene ninguna condenación, porque ya Dios le perdonó todas las culpas, todos los pecados. Allá en ese Calvario, Dios hizo lo siguiente, rompió el acta de los decretos que estaban en tu contra. ¿Qué cuántos decretos tenías? Un montón, cada pecado es un decreto. Cada pecado es un decreto. Cada forma de pecado, otro decreto. Y la pregunta, ¿cuántos decretos habían? ¿Cuántos decretos estaban en contra tuya? Que el enemigo tenía, de por cierto, una gran legalidad para actuar contra ti. Pero vino Jesús y dice, a ver, muéstrame los decretos con Juan, y ahí 50 carretillas de pecado. Y Jesús viene y te dice, ¿sabes qué? No hagan nada con él. Ya no tiene condenación. Yo estoy clavando en la cruz todos los pecados que cometió Juan. Y por lo tanto, él no debe nada. Y yo dice, pero nada. Sí, Juan, nada. Está limpio de polvo y paz. Contigo, si estás en mí, si me crees a mí que soy tu Señor y tu Salvador, que justificó todos tus pecados, que no has tenido en poco, el sacrificio que yo he hecho en ese Calvario, desde ya te digo que estás en mí y no hay ninguna condenación hacia ti. El enemigo no tiene ya ningún tipo de legalidad hacia ti. Y eso te trae, pues, por cierto, un bálsamo, te trae prácticamente una actitud de que, caramba, de haber sentido el perdón. Hay gente que aún no siente que ha sido perdonada. Como te hablé del ejemplo de estos religiosos de allá de Pamplona, en España, que la Semana Santa salen con una bata de color blanco y con un cono blanco y salen azotándose las espaldas por los pecados que han hecho hace un montón de tiempo. No sé si tienes un tipo de culpabilidad o alguien te está manipulando a través de eso. Hermano querido, hermana amada, plántate y salte de esta situación. Ya tú no tienes que estar en condenación porque ya el Señor pagó toda una de las culpas. Por eso que María fue directamente a los pies. No comenzó a hacer relaciones públicas sin nada que, hola Jesucito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí me han contado que tú esto y esto. No. Ella sabía que algo la llevó a ella a hacer eso. Claro, era una mujer muy pecadora. Pero Jesús entendió, mejor dicho, el cuadro de ella. Ella venía con una actitud de arrepentimiento y no escatimó nada. Sacó, por cierto, ese perfume muy caro de nardo
y lo vació en sus pies, y al vaciarlo en sus pies, definitivamente ella, caramba, se sintió con una paz. ¿Qué tal la actitud que tuvo ella? ¿Mm? Ella no dijo permiso, ella como que atropellaba. Vengo a ver a mi Señor. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Cuando tú vas a un templo, no entras a socializar, a dar piquito por acá, qué talcito por acá, mi amada como tal, pico aquí. No, no, no. Entra con una actitud de agradar al Señor. De igual forma cuando hagas tu devocional, de igual forma cuando tú de repente dobles tus rodillas cada mañana y estés clamando, y estés obviamente humillado ante Él, colocando prácticamente tu corazón que vas para que realices alabanza, adoración al Dios que hizo los cielos y la tierra y al que te trajo a este mundo. Ya después de la alabanza empieza quizás con las peticiones que te quieres hacer, con todo lo que está pasando acá en la tierra. O no necesitas, crees tú, la tierra o el lugar o el barrio donde tú vives de tus oraciones. Claro que sí. Si Dios está permitiendo que tú tengas alguna revelación en tu vida, es para que precisamente te pongas ahí a orar, para que Dios derrame su misericordia, porque hasta este entonces, en los casi, ¿qué te digo? 120 días o 130 días, mira, las cosas siguen muy encendidas. No vemos que la curva baja, al contrario, como que sigue paradita nada más. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que el hombre se arrepienta, que el hombre vuelva su cara a Él, que se despoje del orgullo, de la soberbia, que se despoje de su autosuficiencia, que se despoje de sus estructuras, de sus paradigmas mentales, de toda filosofía, de toda psicología, de todo humanismo, que saque todo eso y se ponga prácticamente, como dice la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Sabe qué? Un pobre en el espíritu es un olor fragante para Dios. Las escrituras son bien claras cuando dice que Dios resiste al soberbio, pero que tiene gracia al humilde. ¿Cuántas veces has doblado tu rodilla hasta hoy, de enero hasta acá? ¿Cuántas veces has clamado al Señor para que su misericordia se manifieste prácticamente en el lugar donde tú estás? ¿Estás todavía pensando caramba, que venga un científico, por ejemplo, y ya pueda, pucha, que, bueno, ¿a qué hora sale? ¿A cuándo, pues, hasta cuándo son tan burros que no pueden hacer una vacuna? Caramba, y tanto que han estudiado, pero así es. Dios dice la Biblia en el 46 de Isaías que Él entorpece la sabiduría al sabio. Bueno, gloria a Dios si ese sabio es cristiano. Gloria a Dios si ese sabio está humillado ante Dios. Posiblemente Dios suelte la sabiduría, suelte la inteligencia en esa persona y eureka, apareció la vacuna. ¿Para qué la vacuna? ¿Sabe lo que va a hacer el hombre cuando aparezca la vacuna? ¿Tú crees que va a doblar sus rodillas y se va a ir a un templo a orar? ¿Tú crees que va a doblar sus rodillas a darle gloria a Dios y humillarse y derramar su corazón en gratitud? No. Dios conoce el corazón del hombre. El capítulo 17:9 del libro de Jeremías es claro. Dios cuando nos dice que el corazón del hombre es perverso. Así dice la Biblia, que engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y aparece Dios diciendo, yo lo conozco, yo lo conozco. Yo conozco los pensamientos y las intenciones de su corazón. Y le daré a cada uno el pago por sus obras. Capítulo 8:21 de Génesis dice que el corazón del hombre es malo desde la niñez. Por eso que necesitamos mucho a Dios. Por eso que lo necesitamos a Él. Porque Él es la llenura. Él es la plenitud en el ser humano. Cuando tú estás lleno, no ni tiempo tienes para pensar en culpas. Ya si ya estás arrepentido de lo que hiciste, gloria a Dios. Ya no tienes ningún tipo de condenación. El problema es que si le abres puertas al pecado, si abres las puertas a otras cosas, esos bichitos, como se llama, volverán a venir a ti a atormentarte otra vez. De repente por lo que hiciste, por lo malo que hiciste. Lo malo que hiciste con otras personas o con tu cuerpo. Amén. Entonces cuando estas palabras vienen con ese amor que Dios derrama en ti, comienzas a ser otra persona tan diferente y comienzas a alabarlo. Y empiezas a sonar las alabanzas en tu casa, a glorificar su nombre, porque de repente, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia, viene Él. ¿Y cómo estás? ¿Lleno de culpas?
lleno de cosas que aún todavía no has podido realmente, ¿qué te puedo decir? Resolverlas. Entonces, cuando vivas sin culpas, las cosas te van a ir mucho mejor. Y por cierto, ungirás su presencia. Cuando camines sin culpa tendrás una mejor revelación de parte de Dios. Y por cierto, serás realmente un canal de bendición porque compartirás estas cosas, porque hablarás estas cosas, porque dirás, mira, ¿sabes qué? En esta madrugada Dios me habló, Dios se manifestó, sentí un perfume diferente, sentí un perfume hermoso. Ahí, en mi pieza, una fragancia sin igual, era su presencia. Ya pensarás diferente, ya no pensarás mejor, tu mente cambiará. Por eso que el tema de esta historia, realmente el impacto fue precisamente esta María. La Biblia nos dice claramente que el centro del tema que Dios hablará, porque Dios no solo habla de los que le adoran y le buscan sinceramente, sino que tú tendrás en tu forma de hablar, manifestar, decir y comunicarte, hablarás siempre de Dios. La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú estás viviendo realmente un tiempo de condenación, de tu boca siempre saldrá pesimismo, queja, estarás enojado con todo el mundo, estarás prácticamente maldiciendo a las autoridades, maldiciendo a la gente que maneja esto, por aquí, por acá, y estarás con un carácter feo. ¿O qué crees que Jesús llegó a la tierra en el mejor ambiente? No, a Jesús le tocó vivir en su plenitud de edad. Quien gobernaba la tierra o Roma nada más que era Nerón. Fíjate, ¿quiénes eran los gobernantes en ese tiempo? Calígula estaba cuando estaba Jesús. La atmósfera política que se vivía ahí en Israel y en Roma era terriblemente tensa. No era un tiempo de paz, tiempo de Cancún, de Punta Cana, no, 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 era un tiempo muy crítico, de mucha tensión. Mucha tensión, como hoy en día que se está viviendo. Tú no escuchas balas, no escuchas cañones, no escuchas granadas, no escuchas misiles, pero escuchas otras cosas que también te llevan también a sentir miedo cuando te escuchas que los índices, caramba, de fallecidos por el COVID no menguan, al contrario, suben y suben y suben. Pero si tu casa está, déjame decirte, con el perfume divino, tu casa tiene una atmósfera prácticamente de la presencia de Dios, déjame decirte que tu vida cambia, tus emociones cambian, no tendrás ningún tipo de culpa. La atmósfera no la determina, mejor dicho, la persona. La atmósfera la determinan los adoradores. Tendrás, por cierto, también una herencia memorable. Pasaje paralelo dice que la mujer se hablará toda la vida. Y es así. Hasta hoy día han pasado 2020 años y se sigue hablando de esta mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. Y también lo malo se habla, porque también 2020 años se sigue hablando de este traidor y de este ladrón llamado Judas. Impresionante cómo trascienden las cosas. Pero esta mujer que era adoradora, por cierto, se siguió predicando. Lo que te condenan pasarán como una estrella fugaz. Toda persona que lanza y te condena pasará como una estrella fugaz. Pero a ti tú seguirás hablando, y tus hijos y tus hijos, y tus hijos seguirán hablando de ti, cuando tú has puesto una atmósfera de adoración a tu rey. Si tú has puesto una actitud de adoración a papá, de orarle a papá, tus hijos van a recordarte siempre que mami oraba, papá tenía mucho temor a Dios, papá fue quizás tiempo atrás esto y esto y esto, pero papi fue tocado por Dios y cambió y tuvo una actitud totalmente diferente. Para él su vivir, su andar, su caminar y despertar era Dios. Y eso es lo que él trató de siempre infundirnos a que tengamos
no una herencia de cosas materiales, sino de fe, una herencia de fe, que era la que iba a sostenernos a lo largo de nuestras vidas, para que esa también a la vez podamos darle a la siguiente generación. ¿Qué es lo que estás dejando? Culpa. Estás viviendo con tus culpas. Tus hijos vivirán con las culpas. Tus nietos con culpas. El hay bien, chicas. Toda una generación de culpabilidad. Tú tienes que cortar. Tienes que poner el hacha a esa parte. Y te vuelves, por cierto, a lo que Dios dice. Ven, deja que Dios te llene. Y deja, por cierto, de que Él opere en ti. ¿Quieres hacerte libre? La Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Así que no desvíes tu mirada en Jesús, que es, por cierto, el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga. Que Dios haya traído una revelación de lo que implica prácticamente la forma como tú estás llevando la vida. Deja de culpar a nadie. Todos sí o sí daremos cuenta. Y por cierto, ya te lo dije, el 28:13 del libro de Proverbios, que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Si tenemos realmente problemas que solucionar, de repente sí, pero tienes que tomar la decisión de hacerlo y creo que este es el mejor tiempo para ponernos a cuenta. Vamos a orar. Papá, en el nombre de Jesús, la verdad que usted en su omnisciencia conoce los pensamientos de todos y cada uno de nosotros. Antes de que hablemos, tu palabra nos dice, tú ya conoces lo que vamos a decir. Es decir, que tu omnisciencia, Señor, es no solamente espectacular, sino también sobrenatural. Es por eso, Padre, que en el nombre de Jesús hoy nos despojamos. Nos despojamos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy nos liberamos de toda culpabilidad, Señor, que pueda haber estado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús nos liberamos, nos liberamos. Yo no quiero esa culpabilidad, señores, en mi vida, en el nombre de Jesús. Amado Padre, usted ya hizo su obra completa en el Calvario. Usted todo ya lo hizo, Señor. Cuando usted dijo consumado es, hecho está. Ahí, Padre amado Señor, sellaba, Padre amado Señor, en tus hijos, Señor Padre, una postura diferente, una postura de reino, en la cual, Señor, ya no hay ninguna condenación. Por eso en el nombre de Jesús liberamos, hoy liberamos en el nombre de Jesús a todo hijo tuyo, a toda hija tuya, papá, en el nombre de Jesús, que en alguna forma las tinieblas, Señor, hayan ejercido, Señor, una legalidad en sus corazones. Hoy, papá, en el nombre de Jesús, seas tú, Señor, desarraigando, papá, todo esto, todo este problema de la culpabilidad en el nombre de Jesús, Padre. Y lleve a tus hijos, Señor, a vivir una vida plena, una vida de reino, una vida sobrenatural, una vida, Señor, donde tú seas, Padre amado, Señor, el que guíe sus sendas, sus caminos, amante, Padre, el sendero en el cual tenemos que caminar. Ya la anterior, hace días atrás nos dijimos que el camino al cielo, Señor, no es un camino de perfumes y aromas, sino que el camino del cielo, Señor Padre, es como un poco, Señor, de dificultades, Señor, y obstáculos, papá. Pero, Señor, nos ha dado también, Padre, una postura hermosa al decirnos que en ti somos más que vencedores, que en ti somos más que vencedores, amante Padre. Y esa actitud de victoria, Señor Padre, sabiendo que usted nos insta a que repitamos ante cada circunstancia que todo lo podemos en Cristo, porque tú nos fortaleces. No hay más fortaleza, papá. No nos da, Señor, la medicación o nada que se parezca. Eres tú el que nos fortaleces. Papá, te bendigo, te exalto, te alabo y te glorifico y manifiesto, Señor, que tuyas, Señor, son, amado Padre, grandes tus obras y verdaderos justos tus caminos. Ayude, Padre amado, a sus hijos. Yo bendigo sus empresas, bendigo sus negocios, bendigo, Señor, sus aspiraciones comerciales en el nombre de Jesús. Abra puertas, papá, norte, sur, este y oeste, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan, Señor Padre, Señor, conseguir, Señor Padre, los medios correspondientes y puedan, papá, en el nombre de Jesús, Señor, tener el recurso para, Señor, solventar sus necesidades. Papá, te alabo, te bendigo a tus hijos, papá. Cualquier problema de salud, hoy, Padre, en el nombre de Jesús, nos colocamos en la brecha. Amante, Padre, reprendemos
Reprendemos, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Reprendemos a todo espíritu de muerte. Hoy, Padre, reprendemos todo espíritu de enfermedad. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, la legalidad que el enemigo pretende tener sobre una vida, papá. En el nombre de Jesús oramos. Hoy nos colocamos en la brecha, papá. Rodeamos cada enfermo, rodeamos a cada enfermo. Rodeamos en el nombre de Jesús con su preciosa sangre de cabellos a pies, amante Padre, y sea usted restaurando huesos, nervios, tendones, ligamentos. En este tiempo, Señor, siga usted restaurando pulmones. Amante Padre, bendigo y desato, Señor, salud sobre cada tráquea, sobre cada alveolo, sobre cada, Señor, bronquio, sobre cada bronquiolo. En el nombre de Jesús, amado Padre, sea usted, Señor, amado Dios, implementando y aumentando la respiración, Señor, arrítmica. En el nombre de Jesús, tanto en el ingreso como en el egreso. En el nombre de Jesús, aumenta, Señor, el sistema inmune. En el nombre de Jesús, para que, Señor, haya, papá, Señor, la eliminación de virus, de parásitos, de microbios, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Señor Padre, amado Dios, ahí tu fuego, Señor, procurando, Padre amado, para que ninguna trombosis, Padre amado, sea efectiva, papá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Padre, ahí opere, papá. Amante Padre, trayendo salud, trayendo sanidad sobre la vida, Señor, del que está, amado Padre, aquí, Señor, en este cuadro crítico de salud. Hoy lo levanta, Padre, por el poder de tu palabra, por el poder de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y en el nombre de Jesús, Padre, así como tú le dijiste a Lázaro, sal Lázaro, levántate Lázaro, Señor, ahí tu gloria opere sobrenaturalmente. Te alabo, te bendigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Amén. Bendiciones, Pastor Juan. Gracias por toda esa palabra, Padre. Muchas bendiciones, Papi Juan. Quería hacerle una pregunta. A ver. ¿La culpa de la traición de Judas lo llevó a la muerte? Él se sintió, por cierto, pues la culpa te mata. Porque él quiso devolver la plata, ¿verdad? Correcto. Él quiso devolver la plata. Le compraron un campo. La culpa. ¿Cuántas veces, Exxon, y vas a perdonar por el amor que te tengo, si la ventera te dio de más, tú tenías dos opciones, ¿verdad? Correcto. O le devolvías el dinero, o te lo quedabas y lo que pensabas que de repente era una bendición. Amén. Pero la culpabilidad con la que sale de la venta y abres la mano y ves un cambio de más, Ajá. La culpa te lleva a devolver. Correcto. La sinvergüenzura no te lleva a devolver. Pero la culpa sí. Y dices, doña, creo que me dio 2 pesos de más. Pero si te hubiera dado 50 bolivianos de más, ya hubieras dudado de repente de regresar. Amén. Entonces, él sintió tanta culpa que regresó donde los sacerdotes y le dijeron, creo que estoy vendiendo hay una sangre de un inocente. Pero los sacerdotes no quisieron recibirlo. Le rechazaron el dinero. Entonces la culpabilidad lo llevó ¿dónde? A un lugar que se llama, digamos, el campo de la muerte. Y en ese campo de la muerte la agarró, que te digo, un cordón, y ahí se largó y se colgó. Y dice que se reventó. La Biblia dice, él tuvo una muerte muy fea, porque dice que se reventó y todas sus tripas se regaron. Sí, sí. Entonces, yo pienso que la enseñanza es hermosa, que tenemos que despojarnos, pero hay que arreglar las cosas. Amén. Yo estoy sin culpa, pero el hecho de estar sin culpa, voy a arreglar cosas. Pedirle perdón a gente que lastimé, y si tengo la solvencia correspondiente, bueno, quizás hago un reparo económico en la persona. Claro. Amén. Dios me lo bendiga. Amén, papi. Amén, pastor, bendiciones.